Dejamos a un lado las noticias deportivas para volver a noticias generales, especialmente a una noticia que ha generado muchos interrogantes y consternación en la madrugada de hoy aquí en Bogotá. Voy de inmediato al Jardín Botánico, a las afueras del Jardín Botánico con Tatiana Gordillo, porque Tatiana le está haciendo seguimiento a este caso en el que murió una mujer con su bebé dentro de un vehículo. ¿Qué se sabe, Tatiana? Cuéntenos. Hola Daniela y televidentes, pues es muy extraño el caso y les voy a mostrar en este momento cuál es el accidente de tránsito para que ustedes pues también saquen sus propias conclusiones. Ahí está el vehículo que terminó impactado contra el separador, pero muy levemente. Realmente el golpe que tiene el carro es muy leve, pero dentro de él pues encontraron las autoridades muerta a una mujer de aproximadamente 30 años y a un bebé que no tiene más de un año. Ya hicieron todo el proceso de extracción de los cuerpos del vehículo, ya criminalística está en el lugar, también analizando todo lo que sucedió aquí. Pero desde la madrugada, cuando se registró este accidente, aquí llegó nuestro ojo de la noche de Eduard Porras y nos hizo un recuento de lo que logró observar y lo que le contaron hasta el momento. Confuso hecho en el Bosque Popular. Pasadas las 3 de la mañana, los tripulantes de 2 ambulancias llegaron a atender a los lesionados de un supuesto accidente de tránsito ocurrido sobre la calle 63 con carrera 66, en la esquina del Jardín Botánico. Dentro del carro marca Volkswagen hallan el cuerpo sin vida de una mujer y de un niño de tan solo un año de nacido. A un costado, el copiloto estaba inconsciente. A este último tripulante lo remiten a un hospital donde se encuentra bajo la observación médica. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Los mismos socorristas y la policía de tránsito comenzaron a verificar el vehículo y encontraron que no está tan averiado. Hay impactos al parecer del choque contra un andén y contra un árbol. Están observando las imágenes de las cámaras de la policía en la avenida Mutis y la avenida Rojas. Preliminarmente se especula que la mujer pudo haber sufrido un infarto, se chocó y de allí el fallecimiento del bebé. El hombre, tal vez que no llevaba el cinturón de seguridad, se golpeó, pero todo es materia de investigación. Hombres del Grupo de Criminalística de Tránsito realizaron las inspecciones para tratar de determinar las causas de las muertes. La calle 63 permaneció cerrada sentido occidente-oriente. Presten mucha atención a esta historia, la de un caso judicial en Bogotá que dio un macabro giro. El CTI de la Fiscalía estableció que un hombre habría intentado engañar a las autoridades simulando un accidente de tránsito para ocultar el asesinato de su expareja sentimental y su pequeño hijo de apenas 10 meses de nacido. El hombre ya está tras las rejas. Este lugar en el occidente de Bogotá se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más sórdidos de los últimos meses, el presunto asesinato de una mujer y su bebé. Hace 2 meses aquí se creía que había ocurrido un trágico accidente de tránsito. Nos ubicamos en la calle 63 en inmediaciones al Jardín Botánico. El CTI de la Fiscalía estableció que lo que ocurrió en realidad fue un feminicidio y un homicidio. Según la investigación de la Fiscalía, detrás de todo estaría este hombre. Buenos días, mi nombre es Hugo Fernando. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Sí, buenos días, mi nombre es Hugo Fernando Silva Soto. En la reconstrucción de los hechos y el análisis forense, el CTI de la Fiscalía logró evidenciar que el hombre que estaba cuidando a su hijo en su casa en el occidente de Bogotá, al parecer lo asesinó por lo que se denomina literalmente agitación violenta de su cuerpo o zarandeo. El señalado condujo su carro hasta la avenida Rojas donde recogió a la víctima. Luego estuvieron detenidos durante 2 horas en una bahía vehicular. Cuando la mujer trató de alzar a su hijo, se dio cuenta que algo extraño sucedía con el pequeño. Al ver que no tenía signos vitales, le habría reclamado con desespero. En ese momento, el hombre la atacó con un puñal en el cuello y murió. El sujeto, al parecer, trató de limpiar el carro, retomó su camino por la avenida Rojas para luego salir a la calle 63, el sitio donde decidió chocar el carro contra un árbol. Y en una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior del vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos. Corrían las 3 de la mañana y el señor Hugo Fernando Silva Soto salió conduciendo de la cuadra donde residía su padre. Cambia nuevamente de posición y corre la silla del conductor hacia atrás.
Para la Fiscalía, el cambio en la posición del cuerpo resultó evidente y completamente incongruente con un accidente de tránsito. Además, la investigación determinó que la mujer ni siquiera sabía conducir. Recordemos, su señoría, que para ese escenario, para ese momento y justo en ese instante, ya había perdido la vida. ¿Quiere decir esto, su señoría? Que los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto. El supuesto asesino estuvo libre desde el día del accidente hasta la primera semana de marzo, cuando la Fiscalía solicitó su captura. En medio de la audiencia, el hombre no aceptó los cargos imputados. A esta hora tenemos un espacio para la entrevista. El pasado 12 de diciembre del año pasado en Bogotá hubo un accidente que se presentó, un supuesto accidente que se presentó en inmediaciones del Jardín Botánico en Bogotá, específicamente en la calle 63 con carrera 70. En este accidente fallecieron una mujer y su hijo. Inicialmente se creyó que era efectivamente un accidente, sin embargo, la historia dio todo un giro cuando las autoridades tuvieron elementos materiales probatorios donde determinaron que efectivamente el causante de este accidente es un hombre que acabó con la vida de una mujer y de su hijo, al parecer, en esos hechos. Es decir, todo esto hace parte de la investigación. Inicialmente este hombre quiso hacer pasar esto como un accidente registrado, repito, el 12 de diciembre de 2025, pero el caso se trató de un asesinato de esta mujer y de su hijo. Un caso lamentable que ocurre en Bogotá. Hemos contactado a los familiares de las víctimas porque queremos ahondar en este caso. En Noticias Caracol en Vivo le hacemos seguimiento, por supuesto, a los procesos. Por eso saludo a la familiar de las víctimas de este caso. Gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por la intención y por todo el interés que nos han mostrado y el apoyo que nos han dado a través de los medios. Para no entorpecer el proceso, para respetar la vida de este menor de edad que fue asesinado, también de la mujer, no vamos a identificar precisamente su nombre, pero quisiera preguntarle, ¿en qué etapa de la vida estaba ella? ¿Qué estaba pasando con ella cuando ocurre toda esta situación en diciembre del año pasado? Justo en los momentos que se presentó todo, ella estaba realmente muy ilusionada, muy contenta porque sería la primera Navidad de mi sobrino. Entonces él estaba llena de ilusión, decorando la Navidad, todo el apartamento, porque se suponía que en horas de la noche él iba a regresar con el niño. Entonces, honestamente era la mayor motivación que tenía, era poder que el bebé llegara a la casa y encontrara todas las luces y el arbolito y demás. Era lo que más le daba ilusión. Estaba realmente en una etapa llena de alegría y de mucha ilusión, honestamente. Porque estábamos en pleno diciembre, repito, eso fue el 12 de diciembre y ocurre toda esta situación, ¿verdad? Sí, correcto. Como estábamos en vísperas de Navidad, ya estábamos en toda la decoración, con todo lo de Navidad, entonces sería la primera que iba a disfrutar mi sobrino, entonces eso lo hacía muy, muy especial. Quisiera preguntarle, porque él tenía apenas 10 meses de nacido, es decir, ¿cómo le cambió la vida a ella con la noticia de que fue mamá, de este nacimiento, de ese proceso que estaba viviendo tan bonito? Wow, mira, honestamente para mi hermana saber que sería mamá le cambió la vida de una manera muy positiva, ¿sabes? Esa noticia la transformó en una persona aún mucho más amorosa de lo que ella era, aún mucho más entregada. Empezó a experimentar muchos cambios. Obviamente toda mujer embarazada tiene cambios físicos, pero era como su razón de ser, ¿sabes? Era algo que la motivaba mucho a seguir y a salir adelante. Muy soñadora con la llegada del bebé. Entonces, la verdad nos sorprendió a todos, pero lo recibimos con mucho amor y muchísimo más ella. Además que ella era súper soñadora. Cuénteme un poco cuáles eran los sueños que ella tenía. Sí, mi hermana era una persona muy alegre, muy sonriente. Algo que la caracterizaba muchísimo eran sus carcajadas. Era una persona incondicional, una persona que, a pesar de la distancia que tenemos física, porque vivimos en países diferentes, realmente siempre mantuvimos una unión y un lazo de sangre que nos permitía como compartir todas estas vivencias.
Mi hermana era una poeta al expresarse, era una mujer tan colaboradora, soñaba muchísimo con el futuro de mi sobrino. En cada videollamada que nos hacíamos era soñar e imaginarnos cuando el bebé tuviese el añito, cuando empezara a caminar, el colegio, empezar a hablar. O sea, la verdad la experiencia y todo lo que vivimos en función a eso era seguir felices e ilusionados de esa nueva vida que estaba en la familia, honestamente. Es decir, que con estas respuestas uno da cuenta que para la época en que ocurre toda esta situación, el 12 de diciembre de 2025, ella estaba viviendo un momento, digamos, muy feliz en compañía de su hijo, ¿no? Sí, correcto. O sea, no te voy a negar que en medio de todos los procesos que uno pueda vivir personalmente, mi hermana tampoco es que era exenta de pasar por estrés laboral, por estrés de vida, ¿sabes? Sin embargo, el ser, y te repito, el ser la primera Navidad de mi sobrino, pues nos da la alegría y la ilusión de que cualquier problema se podía solucionar, que cualquier dificultad de lo que fuese se podría solucionar, porque teníamos mucha ilusión de compartir esa Navidad con Luciano, con nuestro sobrino, nuestro hijo. Sí. Es decir, que cuando ocurre específicamente el accidente, ustedes quedan un poco, digamos, sorprendidos de todo esto. Es decir, cuando ustedes ven lo que ocurre, los titulares de prensa, el saber lo que había pasado allí en inmediaciones del Jardín Botánico, ¿ustedes qué pensaron como familia? Honestamente fue muy choqueante, fue momentos que no te puedo explicar el sentimiento. Creo que una de las llamadas más difíciles de recibir siempre es cuando este tipo de situaciones pasan. No lo podíamos creer por muchas circunstancias que veíamos en noticias a primera instancia que ella iba manejando. Entonces, mi hermana es una persona que no tiene el dominio para manejar, entonces era como muy extraño todo y la verdad no lo queríamos creer. Estuvimos negados a pensar que era la realidad, que estábamos hablando de mi hermana y de mi sobrino. Pero lamentablemente sí fueron ellos y esto es un daño que como familia hemos pasado, que como familia hemos sufrido muchísimo porque es una noticia inesperada de despedir de una manera tan abrupta, tan accidentada, tan atropellada, tan todo, de dos personas importantes para nosotros. Que por supuesto no merecían morir de esa manera. No, para nada, para nada. O sea, creo que no, o sea, no merecían morir de esa manera. El bebé justo ese día cumplía 10 meses, entonces son tantas cosas, tantas incongruencias que de verdad uno no alcanza a explicarlo, a imaginarlo. Y menos como te comento, o sea, justo esa noche mi hermana publica su estado y hablamos en llamadas y estaba tan contenta por todo que es inexplicable lo que te puedo decir que se siente como familia. Para quienes están conectados con nosotros, vamos a volver a dar el contexto y entramos en una parte fundamental de esta entrevista. Ya voy a volverle a dar paso, pero entonces estamos hablando del caso ocurrido el 12 de diciembre de 2025 en inmediaciones del Jardín Botánico en Bogotá, donde una mujer fallece junto a su hijo. Inicialmente se habla de que fue un accidente de tránsito, sin embargo, luego el caso da un giro porque un hombre al parecer es el responsable de la muerte de ella y de su hijo. El hombre en este momento está capturado, responde ante las autoridades porque él fue llevado a una clínica cuando ocurren estos accidentes, o este accidente mejor, pero luego entonces ya responde ante las autoridades. Bien, esta parte de la conversación con usted, que es familiar precisamente de esta mujer, para decirle qué le piden a la justicia, qué le piden al saber que esto pudo haber sido un crimen. Primero agradecer porque hemos tenido bastante apoyo por parte de la Fiscalía y por parte de los entes que están llevando el caso, pero le pedimos sobre todo a la justicia de Colombia que sigan haciendo su trabajo con toda la seriedad y la diligencia con la que están llevando este caso, porque lo que decíamos hace un momento, nadie merece morir de esta manera y créeme que estoy agarrando fuerzas para poder expresarme de la manera más clara y lógica posible, porque por encima del dolor que estamos sintiendo también
entendemos que requiere de nuestra parte mucha fuerza para poder apoyar y avanzar en esto, porque esto no puede quedar así. Hay muchas evidencias, hay muchas cosas que ya están allá afuera expuestas, entonces solo pedimos que se haga justicia por mi hermana, por mi sobrino, porque un bebé de 10 meses no merece esto, una mujer con toda la ilusión de vivir como la que tenía mi hermana tampoco merece esto. Entonces, la verdad, queremos que se reconozca el valor de sus vidas y el daño que, como te mencionaba hace un momento, esto causa y ha causado a nuestra familia. Y entendemos el esfuerzo tan grande, tan enorme que está haciendo usted para poder atender esta entrevista. Me voy con la última pregunta, con el último hecho que me llamó mucho la atención de sus respuestas, porque usted dice, ocurre todo este accidente, pero hay una particularidad, mi hermana no manejaba y era la que estaba en ese momento en el volante. Dicen mucho los expertos, los abogados dicen que no hay crimen perfecto. Es decir, este hombre, al parecer, y aquí digamos, lo decimos porque tenemos información de la Fiscalía, manipuló toda la escena del crimen, poniendo precisamente a esta mujer en el volante y después de haber acabado con la vida de ella, de la mujer y de su hijo. Por eso, y aquí viene la pregunta, cuando ustedes ven que ella estaba en el volante sin saber manejar, ustedes de entrada ya vieron cosas que no eran congruentes, ¿verdad? Sí, correcto. Como te mencionaba, al momento que nos enteramos por noticias de que sale en el momento, al decir que ella iba manejando, ya desde ahí para nosotros fue como, no puede ser porque en ningún momento mi hermana ha tomado un vehículo para manejar, entonces, y menos sabiendo el nivel de amor y de mamá que era con mi sobrino, jamás le iba a exponer a una posición de riesgo de ese tipo y no se le iba a dar por querer aprender a manejar en ese momento. O sea, de eso estamos seguros que no. Es una de las cosas que más nos hace sentir en una incertidumbre muy grande, pero bueno, gracias a Dios por parte de Fiscalía y de todos los entes están todas las investigaciones posibles, pero como familia podríamos decirte que solo el hecho que indiquen que yo iba conduciendo ya para nosotros fue una noticia o algo que no concordaba. Pues mire, le agradezco mucho habernos dado estos minutos. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a este caso. La justicia, le quiero dar esta frase, cojea pero llega, y en algún momento va a llegar en todo este caso porque, como usted lo ha dicho, en algún momento, por supuesto, la justicia responderá. Así que le agradezco y toda nuestra solidaridad con esto que ocurrió con su hermana y su sobrino. Muchísimas gracias nuevamente por darnos el espacio. Como te digo, quizás me pueda concentrar mucho en responder. Es un tema bastante sensible, pero lo que más queremos es ser aporte para que todo siga avanzando y sabemos que este tipo de espacios brindan esa oportunidad. Gracias por el respeto, todo y por dar valor a la vida de mi hermana y mi sobrina. Edward, vamos a recordar ese caso del 12 de diciembre del año pasado en el que creíamos que un bebé había muerto en un accidente de tránsito, pero esta historia habría tomado otro giro, otra causa en las últimas horas. ¿Usted qué conoció, Edward? Daniela, le voy a contar lo que vivimos ese día en la madrugada porque fue después de las 3:30 de la mañana cuando recibimos el llamado de un accidente de tránsito con 2 víctimas mortales en inmediaciones del Jardín Botánico ubicado sobre la calle 63 con carrera 70. En realidad, cuando llegamos al sitio encontramos el carro estrellado contra un árbol, 2 ambulancias, un carro de bomberos, pero no veíamos que el accidente fuera tan fuerte como para ver que había 2 víctimas mortales dentro de ese carro. Seguimos hasta la carrera 68, hicimos caso omiso a eso porque no nos pareció, dimos la vuelta, nos volvieron a llamar y nos dijeron que ahí dentro de ese vehículo, que prácticamente no estaba ni chocado fuerte, estaba una mujer sin signos vitales y su hijo de tan solo 10 meses de nacido. Verificamos, los organismos de socorro tampoco lo podían creer. Fue minutos después cuando llegaron varios hombres de tránsito a verificar. También generó muchas dudas por los impactos que tenía el carro, que no se veían bastante fuertes. Fue cuando dijeron que posiblemente se trataría de un infarto que sufrió la mujer, del golpe falleció el menor de edad y que una persona estaba lesionada. Un policía fue quien verificó en una cámara de seguridad, que al final fue pista clave para desenredar esta historia y determinar que no fue un accidente de tránsito, sino un homicidio. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Véanlo en el siguiente informe.
La inspección del CTI de la Fiscalía a este vehículo que estaba involucrado en un accidente de tránsito terminó revelando un atroz crimen en Bogotá. En el automotor, los investigadores encontraron rastros de sangre que habían sido intentados ser borrados y que no correspondían a este choque presentado el 12 de diciembre de 2025. En las últimas horas fue judicializado este hombre. Mi nombre es Hugo Fernando Silva Soto. Él es expareja de la mujer y padre del bebé de 10 meses que perdieron la vida. Según la investigación, el hombre estaba cuidando al niño en su casa en el occidente de Bogotá y presuntamente lo mató mediante una agitación violenta de su cuerpo zarandeo. Luego condujo hasta la avenida Rojas, recogió a la madre del menor y permanecieron dentro del vehículo durante casi 2 horas. En una bahía ubicada en la localidad de Engativá, según el fiscal del caso, se presentaron los hechos. Sobre las 2 de la mañana, Hugo Silva y su víctima se parquearon justamente donde está ese vehículo blanco que está a mi espalda y allí fue donde le quitó la vida. Cuando la mujer trató de alzar a su hijo, se dio cuenta que no tenía signos vitales. Le reclamó al hombre y acto seguido la atacó. Para lacerar directamente la arteria carótida izquierda, limpiar el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que allí reposaba desapareciera por completo. Según investigadores, después del crimen el hombre condujo hasta la calle 63 y estrelló el carro contra un árbol para simular un accidente. Luego cambió la posición de los cuerpos para hacer creer que la mujer era la responsable, pese a que ella no sabía manejar. El hombre fue enviado a la cárcel y no aceptó los cargos de feminicidio, homicidio y manipulación de pruebas. Y fue tal el cálculo de este sujeto que luego de cambiar los cuerpos, de poner a la mujer como si estuviera conduciendo, que fue la imagen que encontramos nosotros, también puso el cuerpo del niño en la parte de abajo como para fingir que en medio del fuerte impacto el cuerpo del menor reaccionó, se golpeó tal vez con uno de los vidrios, cayó al lado del copiloto y así aparentar todo un accidente de tránsito, pero por fortuna la policía reaccionó, verificó y dio en realidad con lo ocurrido en el sector de Engativá. Bueno, cambiamos de tema. Vamos ahora con mi compañero Héctor Rojas, quien nos tiene detalles de la acusación de la Fiscalía a un hombre señalado de fingir un accidente para, escuchen esto, ocultar el asesinato de su esposa e hijo. Héctor, buenos días. Hablemos de la decisión de la Fiscalía. Daniela, y mire, recordemos que este accidente ocurrió el 12 de diciembre en inmediaciones del Jardín Botánico. Supuestamente habría ocurrido un accidente donde un carro se chocó contra un árbol, pero luego de labores investigativas se evidencia que este hombre habría causado una herida con arma cortopunzante a la mujer y posteriormente también hirió a su bebé de 10 meses. El cuerpo de la mujer que iba en el asiento del copiloto lo cambió como si ella estuviera conduciendo y era la que hubiera causado el accidente. Pues después de meses de investigación, la Fiscalía lo acusó formalmente por su responsabilidad. No fue un accidente, fue un homicidio. Escuche lo que dice el fiscal. Después de lo ocurrido en el puesto del copiloto y se desplazó en el vehículo hacia la carrera 80, número 63 de 48. No sin antes limpiar el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que allí reposaba desapareciera. Posteriormente salió de la puerta del copiloto y en una bolsa sacó los elementos que habría utilizado para limpiar el interior del vehículo, deshaciéndose de los mismos.